Vos decís, Tony, perdón, fíjate que recién acá Edu mandó un mensaje, mi pareja mandó un mensaje a YouTube para chequear, a ver si sale. ¿Querés fijarte? sí, ¿de YouTube o Facebook? YouTube. No, pero vos estás con YouTube. Por eso. Ah, cierto, qué boluda. Yo estoy en Facebook. Bueno. Yo lo veo, acá se ve bien, no hay problema. Sí, sí, está perfecto. Bueno, entonces vos me chequeás, Tony, Sí, los está habilitado mensajes de también. Facebook y mandámelos por WhatsApp. Sí. Sí, seguramente va a tener más trabajo vos. Bueno. Está saliendo el audio de ustedes en YouTube.
partir de la peste del olvido, hubo que volver a ponerle nombres a las cosas. De ahí nació la idea de crear este espacio de encuentro, proyección y memoria. Charlas en Macondo. Con Juan Pablo Desailly. Charlas en Macondo. La mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Di María viejo nomás. Angelito Di María, 22 minutos. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Esto es una nueva emisión de Charlas en Macondo. Somos la Cooperativa Cultural de Trabajo Macondo, pertenecemos a la agrupación Militancia Popular en la Corriente Nacional de la Militancia. Mi nombre es Juan Pablo Desailly y abrimos con este gol, con esta alegría que tuvimos ayer, porque pese a todas las contradicciones, sabiendo que en medio de una pandemia la Conmebol decidió igual hacer un torneo que quizás no tendría que haberse hecho, al que como país sede fue ofrecido por la Conmebol que fuéramos nosotros, y nuestro presidente se negó por la pandemia. Ya en la situación, ya con Bolsonaro, ¿no? Que nos pronosticó un 5-0 y con la Conmebol jugándose, y pese, insisto, a esas contradicciones que nos puede dar el fútbol, un juego de millonarios, la verdad que es una enorme alegría para el pueblo, para los pueblos. Nosotros somos de los que entendemos la cultura como un hecho de identidad, de pertenencia a lo producido por el hombre y la mujer, por el ser humano, por nuestra especie, y el fútbol en esta zona de América Latina, ya que hablamos de Charlas en Macondo, referenciándonos en esa enorme obra de Gabriel García Márquez, del realismo mágico, pensamos que también viene bien un poco de alegría. En este caso somos países futboleros. Podría haber sido que nosotros, una tristeza para nosotros, de hecho, con el pueblo hermano de Brasil, muchas veces ellos efectivamente terminaron ganando las copas, pero esta vez fue para Argentina, esta vez fue con esa cuestión de realismo mágico. Todos pensamos en algún momento que estaba el Diego, nuestro querido Diego Maradona, ayudándonos, dándonos una mano. Entonces queríamos también, ante la salida del pueblo a festejar, todos sabemos lo que pasó anoche, esa cosa que no se podía parar, esa alegría contenida, que quizás vaya también un poco más allá del hecho futbolístico, ¿no? Sino de este tiempo de pandemia. Todos de alguna manera sentimos en ese realismo mágico lo que decía el personaje de Macondo, que algunas cosas que iba poniendo papelitos con nombres de las cosas porque la memoria se perdía, y nosotros pensamos que hay que tener memoria para fortalecer el presente, pero para proyectar el futuro. Todos ayer, en ese hermoso gol de Di María, en esta selección que ganó en el Maracaná, a nuestro pueblo hermano, que lamentamos que hoy sufran, pero bueno, nosotros hoy estamos contentos, tuvimos la sensación que el Diego estaba por ahí, que el Diego, con esa reivindicación de lo popular contra los poderosos, también permite dar una alegría en esta identidad. Y bueno, festejamos ser campeones de América con Lionel Messi. Hoy tenemos como invitados a un militante, a un compañero, Javier Andrade, que es legislador en la ciudad de Buenos Aires, que es vicepresidente del bloque del Frente de Todos, que es militante de la Cámpora. Y bueno, Javier, ¿cómo estás? Te recibimos con este gol de Di María. Bueno, antes que nada me sumo obviamente a los festejos, ¿no? La verdad que si ven alguna sonrisa en mi cara de vez en cuando, tiene que ver exclusivamente con eso, ¿no? La verdad que no dejo de pensar más que en el gol, en cómo Di María la agarra de costadito, ¿no? Y la lleva, una cosa increíble. Hay que hacerlo. Sí.
y agradecido, ¿no? De la invitación, Juan Pablo, a vos, a todos los compañeros y compañeras de Militancia Popular y bueno, y a los que están llevando adelante esta patriada de hacer comunicación también, ¿no? Porque es algo fundamental para nuestro proyecto también. Sí, porque entendemos además que tenemos que tener un espacio más de reflexión, de poder escuchar a las compañeras y los compañeros que están desarrollando tareas en distintos lugares, en este caso en un lugar tan importante, aunque a veces haya que trabajar tanto, remontarla tanto, ¿no? en la legislatura de la ciudad. Y bueno, nos parecía que tu voz era muy importante. Yo quería arrancar preguntando un poquito dónde era tu infancia, dónde fue tu infancia, de qué barrio, tu familia, un poquito de dónde venís, ¿no? Bueno, mi infancia, la verdad que tuve la suerte de tener una familia que siempre acompañó, ¿no? Es decir, más allá de los momentos que hayamos tenido que pasar como familia, personales, políticos también, de todo tiempo. Mis viejos son de Bajo Flores, los dos ahí, donde está la Volcán, la fábrica Volcán, que ya no está más, en realidad, ¿no? Ahí en Celarrayán y Ortiguera, ahí a escasas cuadras del barrio Rivadavia, del Bajo Flores, de lo que eran los bañados cuando mis viejos eran chicos, del Bajo Flores. Y después mis viejos obviamente se casaron y yo soy el mayor de 3 hermanos. Y de chiquito nos fuimos a vivir ahí a los edificios de Nájera, ahí en La Richeri y Mozart. Ahí pasé toda mi infancia hasta que vino la dictadura, ¿no? Mi viejo es un militante también, creo que un poquito bastante más curtido que yo, pero es mi escuela de militancia, te diría, ¿no? Más allá de la experiencia propia, como muchas veces pasa en el peronismo, viene en familia la inquietud por la militancia y que tiene que ver con pensar en el otro, ¿no? Con pensarnos como colectivo, y ese era el objetivo. Así que hasta la dictadura viví ahí. Mi viejo en ese momento era lo que hoy me toca, la responsabilidad que me toca tener circunstancial a mí, en ese momento se llamaba Sala de Representantes, pero cumplía el mismo rol que la legislatura ahora. Hoy somos diputados por la ciudad, pero el rol tiene que ver con lo mismo, con legislar, con las normas, con las leyes. Y de la dictadura, bueno, mi viejo tuvo que llevar adelante un exilio interno y, bueno, nosotros con mi vieja fuimos pueblando entre casa de varios amigos y compañeros. Y así arrancamos ya un poquito. Yo tenía 9 años cuando fue la dictadura, y después de eso, en 1978, el 25 de agosto, desaparece el hermano de mi vieja y de mi tía, el turco Emilio, del Bajo Flores también, obviamente. Todos militaban en la JP, todos ellos. El barrio del Cancaúllo también, ¿no? Digo, mi viejo se conoce con el Canca y empiezan a militar el barrio particularmente. El Canca ya era un compañero que tenía responsabilidades a nivel nacional como JP y un poco se conforma ahí, ¿no? De ese grupo, lo que tiene que ver con la JP de Capital, porque estaban el Chacho Pietragala, el papá de Horacito, estaba Leonardo Betanín, estaba Carlos Sober, máximo responsable, se podría decir, que venía de lo nacional. Y bueno, y ese es cómo va pasando mi infancia, ¿no? La verdad que yo a veces me sorprendo, ¿no? De cómo mi vieja particularmente y mi viejo, no sé, yo muchas veces hay como lagunas, ¿viste? No sé si fue un año y medio, 2 años que no lo pudimos ver con continuidad, pero ahí mi vieja con mi tía también, mi abuela, después de la desaparición de mi tío y todo lo que implicó eso. Bueno, fue el transcurso de mi infancia. Yo hasta después estudié en el Bernasconi toda la primaria. Después fui al Mariano Acosta. Hoy tengo el placer de que mis hijos también vayan a la costa, mis sobrinos, todos los hermanos pasamos por ahí. No fue una imposición, pero se fue dando de alguna manera. Y bueno, después ya en los 79, así, volvimos a poder estar
con mi viejo y nos fuimos a vivir a Parque Patricios, que fue donde también transcurrió mi adolescencia, ¿no? En ese momento. Vos pensás que en el 82 fue Malvinas, yo estaba entrando en primer año, y bueno, toda esa apertura, ¿no? Del momento democrático, con también todas las contradicciones, ¿no? De lo que habíamos vivido como familia y como pueblo, pero hablando, es medio raro hablar de mí, la verdad, pero todo el proceso que habíamos llevado adelante, lo que significaba, ¿no? ¿Sabés que me acordaba cuando recién estaban, vuelvo a decir que es medio raro estar hablando de mí, pero avanzamos. No, está bien. Cuando relacioné, viste, vos comentabas de los festejos de ayer, ¿no? Por el triunfo de Argentina en la Copa América y no poder salir, viste, y eso que vos decías, ¿no? Que la verdad yo veía las imágenes y obviamente estábamos recontra contentos todos y decía, uy, qué cosa, no se puede parar porque es una cosa, lo que significa el fútbol para nosotros y todo lo que estamos viviendo, ¿no? En ese momento. Y me acordé, no sé, porque alguna relación debe haber, que claro, en el 78, cuando fue el Mundial, que volvimos a mudarnos a una casa, era todo un tema, ¿viste? Y tuvimos que salir a festejar el Mundial, creo que lo recordé porque vos dijiste que siempre es una felicidad para nuestro pueblo, ¿no? Y la realidad que tenía que ver con eso, nosotros festejábamos un poco también para no ser los raros de la cuadra que no salían, porque si no salía, ¿por qué no salía una familia, ¿no? A festejar que se ganaba el Mundial? Un poco el objetivo de mi vieja creo que fue más por ahí, ¿viste? Pero lo relacioné en función de lo que comentabas con respecto a poder salir o no y todo lo que significa, ¿no? No sé. Un par de cuestiones, Javier. En principio, bueno, somos medio vecinos porque yo estoy viviendo en Parque Avellaneda, Floresta, y además me acabo de enterar que, bueno, yo fui a Mariano Acosta también, yo lo hice en plena dictadura, lo terminé. Empecé empecé en el año de Cámpora, y el segundo año ya empezó la dictadura, pero bueno, los recuerdo de ese colegio. Y después, la idea de poder hacer estas preguntas no es por hablar de uno, que a veces es difícil, sino es para poder ver también la historia, porque todos estamos en algún lugar por algún suceso histórico, por algún devenir, ¿no? Y en tu caso, que bueno, conocía yo, quizás algunos de los que están escuchando, ¿no? Toda tu historia de la familia militante, bueno, eso enriquece también. Pero igual hay, y esto cortito ya para pasar al tema, siempre, además de la historia personal, en tu caso se dio esa canción que la Cámpora ha puesto tanto de chiquito, tenía en la heladera, ya de bebé, tan linda canción. Pero también siempre hay un hecho que te hace sostener y meterte tan de lleno en la militancia, porque me imagino con lo que dijiste de tu papá como representante de tu padre, como lo que sería hoy la legislatura, la emoción que debes haber sentido cuando juraste, ¿no? Pero, y pensando en tu viejo, pero ¿qué hecho, o algún hecho, si te acordás, que te haya terminado de involucrarte tan fuertemente en la militancia, más allá de la historia familiar, que por supuesto ibas a acompañar? Pero si hay algún hecho. Se me dificulta encontrar un hecho porque fue bastante, diría, como un devenir, ¿no? Todos, mis hermanos y yo, siempre con inquietud, ¿no? Un poco, claramente, la historia que nos tocó como familia vivir, digo, desde la política y todo lo que tuvo que ver con la dictadura particularmente y todo eso. Me cuesta encontrar un punto, porque en todo esto que hablamos de la apertura democrática, también mi viejo ahí empieza a retomar, digamos, la militancia más activa nuevamente, y lo acompañaba mucho y tuve mucha oportunidad de ver así. Después, obviamente, en el barrio, yo vivía en Urquiza y Chiclana y estaba la básica en Garro y Urquiza, que era la básica de Otero, se la conocía así, y que ahí conocía a Claudio Morresi, que hoy es compañero también del bloque, porque el viejo estaba ahí, militaba en ese lugar, y era una unibásica, una cuadra, 2 cuadras de casa, ¿no? Y ahí empecé como a acompañar con mi hermano también, pero no puedo encontrar un punto, ¿no? La verdad que siento que milito desde muy chico, ni bien se dio la apertura, empecé con el Centro de Estudiantes en Mariano Acosta, Claro. y siempre las discusiones políticas, ¿viste? En historia, es decir, con Rosa, con todo, digo, era muy
había como algo que iba a ser parte, ¿no? de la vida, más allá del lugar que a uno le toca ocupar, ¿no? De esto de picar el bicho de lo que vos planteabas respecto a la memoria y conocer como nuestra propia identidad para ver desde dónde nos paramos de conjunto y en la vida también cada uno, ¿no? Y creo que, sinceramente, si encontrar un hecho, no encuentro. No, a mí yo te cuento que yo que no vengo de una familia militante, más allá que mi abuelo era republicano y estuvo con los republicanos y sale de Europa cuando cae Madrid, y ahí empieza la migración. Yo recuerdo que de muy chico en la dictadura sabía por mis hermanas del Che Guevara, de movimientos de liberación, ¿no? Tenía toda una cosa romántica y me entero por un kiosquero del barrio que en el 55, porque no había discusión política en mi casa, que en el 55 habían bombardeado la Plaza de Mayo. Yo nací en el 61, no podía creer que tampoco... Y eso me hizo un vuelco total y una mirada hacia el peronismo. Bueno, y los últimos tiempos de la dictadura ya estábamos militando con la multipartidaria, ¿no? Pero ese hecho me acuerdo del kiosquero contándome que en el 55 los milicos habían bombardeado su propio pueblo, yo no lo sabía, y me abrió desde la no formación política de la familia, ¿no? Y ahí me abrió el tema. Bueno, Javier, como veníamos diciendo, para entrar un poco en tema, nosotros estamos tratando de tomar algunas cuestiones más temáticas. Tu actividad, tu militancia es en todos los rubros, después trataremos de hablar algo más general, pero nos interesa un tema que en la ciudad a veces pasa un poco inadvertida, en esta ciudad tan opulenta, tan rica, tan beneficiada por el crecimiento del país. Hola, la ciudad más rica mi nombre es Gastón Fabián, soy militante de la Cámpora de Boedo. De la Argentina. Quería preguntar... El tema de la planificación urbana, el tema, ¿no? Y un modelo de gestión del macrismo con la reta a la cabeza que también tiene mucho que ver con la privatización, con los negocios inmobiliarios y la privatización en el espacio público. Esto, hay un compañero que hizo una pregunta que parece muy sencilla, pero que es muy importante, que me gustaría que Claudio la pase, un joven militante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Fabián, soy militante de la Cámpora de Boedo. Quería preguntar cómo afectan las modificaciones que están haciendo al Código de Edificaciones en nuestra vida cotidiana en la ciudad. Se escucha un poco bajo. Lo que plantea este joven militante de la Cámpora, pero un joven militante por su proyecto nacional y popular, es algo que parece muy sencillo, pero que tiene mucho que ver, que es cómo afecta las modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano a la vida cotidiana de la gente. Y estamos con el tema de Costa Salguero, de esa enorme privatización que está planteando hacer el larretismo, que se viene dando vuelta, que venimos avanzando. Bueno, me gustaría que, si podés contar un poquito de esto, que sé que trabajás mucho con el tema. Bueno, no, nos afectan enormemente, ¿no? Porque la realidad que cuando hablamos del Código de Planeamiento Urbano o el Código de Edificación son las herramientas, digamos, que tiene el Estado para definir el modelo de ciudad en el cual habitamos, ¿no? Y lo que pasa con estos proyectos que involucran a los códigos es que vienen a regir por muchos años en la ciudad. Es decir, pueden tardar 15, 20 años. De hecho, este proyecto de código urbanístico vino a reemplazar uno que venía desde la dictadura, que tuvo una modificación en el 2005, pero imagínense todo el tiempo que lleva adelante. Y la realidad es que hizo dos cosas muy graves en la discusión del Código de Planeamiento Urbano y en el de edificación, que fueron los dos en el 2018, hace muy poquito, ¿no? Lamentablemente es difícil visibilizar lo que pasa en la legislatura porque es parte de la estrategia del bloqueo mediático de la reta, ¿no? Porque ahí se consolidan muchas de las políticas que quieren llevar adelante y que no visibilizan, pero que, como decía recién, van a transformar la realidad de todos nosotros por mucho tiempo. Básicamente, con el Código Urbanístico lo que hicieron en la modificación fue multiplicar la capacidad constructiva en la Ciudad de Buenos Aires. Casi el doble. Antes se podía construir, ¿no? Cuando hablamos de capacidad constructiva es
tomamos una parcela, digamos, de nuestra manzana, tu casa, la de al lado, lo que sea, y se define cuánto se puede construir para arriba de esa manzana, de esa parcela, perdón. Y lo duplicaron, para decirlo así, generando corredores. En las avenidas ahora se puede construir en cualquier parte de las avenidas hasta 38 metros de altura. Esos son los corredores altos. Por eso van a ver, fíjense en los caminos que hace, porque la forma mejor de palparla, Juan Pablo, estas cosas es en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, que vengo del Centro para Independencia, vi cómo se fueron multiplicando, capaz que yo le pongo un poco más el ojo, ¿no? La destrucción de casas viejas que estaban entre el medio, ahí como, viste, haciendo alguna resistencia de la identidad de nuestra ciudad, por decirlo de alguna manera, se voltean y aparecen construcción de edificios. Bueno, tiene que ver con ese fenómeno del código urbanístico. Y el código de edificación, para mencionar una cosa muy grave, ahí voy a mencionar dos. Una es que fue muy en contra de todo el avance que se había hecho en materia normativa respecto a las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad. Es decir, las personas con discapacidad van a ser muy afectadas por probablemente no sea algo inmediato, ya son afectadas por el incumplimiento de muchas de las normas y leyes que existen, pero se había avanzado en una normativa que intentaba fuertemente a incluirlos, pero ahora la verdad es que no se exige, se es más laxo y más flexible en cuanto a lo que tiene que tener una construcción. Y una de las cosas es pasillos que tienen un ancho de 80 centímetros. ¿Entendés? Si una persona que va en silla de ruedas y tiene que llegar hasta el pasillo y una facilidad que tenía antes y se le puede complejizar. Lo mismo con la cuestión de emergencia. Después, la dimensión de los departamentos, de los ambientes, digamos. El código urbanístico es la capacidad constructiva y el de edificación, para simplificar un montón, ¿no? Lo que estoy diciendo, define la medida de los ambientes que tenemos, que están como mínimo habilitados para poder construir. Bueno, los departamentos ahora pasaron de 28 metros casi a 18, 19, 17, depende cómo se tome. Es decir, se habilita que un dormitorio, por ejemplo, pueda tener 3 metros por 2,5, perdón, 2,70 por 2,5, o 2, es decir, a mí me pasó de tener que vivir por necesidad, digo, y tampoco tenía un colchón de dormir, una casa, ¿no? Y todo, ¿no? Pero con el colchón de 2 plazas sobre la esquina, bueno, algo así, porque si no, no se puede, no puedes tener el espacio de los dos lados para poder circular. Muy grande, y vino para quedarse, ¿no? Eso. No, qué bárbaro, qué contradicción en un país como el nuestro, con una ciudad tan rica, con la extensión, con la poca densidad de población a nivel general, más allá de concentrado en la ciudad, qué poco valor que le dan a buen vivir, ¿no? Esta gestión que solamente busca negocios, porque vos ves, si tuviste la suerte de poder viajar o por distintos motivos pudiste viajar, ves como las ciudades que ellos ponen siempre como ejemplo, ¿no? De los países del norte, incluso la ciudad de América Latina, sin ir más lejos, Montevideo, cómo buscan tratar de mantener, por un lado, el patrimonio histórico, tan bello y tan hermoso hasta hace unos años. Buenos Aires, salvo alguna zona del centro o de algunas avenidas muy importantes, es una ciudad baja, amigable, vivible, ¿no? Con barrios y pequeños centros comerciales en cada barrio, donde no tenías que trasladarte. Y la ciudad, y también el tema del río, ¿no? Cómo estamos beneficiados por una hermosa costanera, con una posibilidad que es un lugar de todos, como Barcelona, Montevideo, como todos los ejemplos que ponen como lugares importantes. En realidad, esta versión de negocio de Larreta, que además muy bien lo que decís, porque tiene un bloqueo mediático terrible, ¿no? Que nunca pueden salir, cómo avanzan sobre el espacio, además de los negocios de esto que decís, que todos vemos cómo se construyen edificios por todos lados, con una infraestructura que no es la adecuada, cómo avanzan sobre el espacio público. Ahí tenemos, con el tema de Costa Salguero, para llamarlo fácilmente, que es el tema del intento de privatización del acceso al río, que es de todos. Hay un videíto de la arquitecta Bárbara Rosen, del Colegio de Arquitectas, colectivo de arquitectas, que queríamos escucharlo, si lo tenés como disparador para esto que también te estás poniendo al hombro. Seguimos con Javier Andrade.
compañero legislador, vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con Bárbara Rosen. Claudio, por favor. Buenos Aires es una ciudad ribereña que no tiene relación con su río, y justamente en estas 32 hectáreas que estamos caminando, que son tierras públicas de dominio público, el proyecto lo que propone es, en el 35% de estas tierras, venderlas para hacer usos privados en estas tierras públicas. Los argumentos son muchos, uno de ellos son los argumentos jurídicos, porque esto ya se debatió en el 96, cuando se aprueba la Constitución de la ciudad, que la costa tiene que ser pública y de libre acceso y circulación, porque es nuestro paisaje natural. A diferencia del resto de la ciudad, que es paisaje artificial y urbano, y vos lo podés modificar, el paisaje natural no se modifica, con lo cual es el paisaje democrático al que todos tenemos derecho, tiene que ver con nuestra identidad, y el reclamo que se está haciendo es de poder restablecer una relación entre la ciudad y el río que hace 30 años que está interrumpida con edificios que en realidad no convocan, no generan construcción ciudadana. Lo que queremos es tener un gran parque público frente al río. Bueno, ahí nos introdujo puntualmente Javi al tema. Qué locura, ¿no? 32 hectáreas. Sí, la verdad que una locura, ¿no? Porque una mirada, todo se complementa, ¿no? Lo que estaba hablando yo antes respecto al Código de Planeamiento y al Código de Edificación tiene que ver también con lo que pasa en Costa Salguero y la propuesta del Ejecutivo de la ciudad en la búsqueda de construir en un lugar que es propio de todos otro negocio, un desarrollo inmobiliario que ahora no sé si tuvieron la oportunidad de leer, ¿no? Pero creo que fue en La Nación que leí en el día de hoy una nota que hablaban de un lugar para la juventud, digamos, ¿no? Lo piensan como departamentos para jóvenes y que tenga una dinámica juvenil. Está involucrado el distrito joven, que es lo que tiene que ver con toda la costanera norte de la ciudad, que es un proyecto también de Horacio Rodríguez Larreta. Y lo que tiene que ver con estos emprendimientos, que obviamente no vienen a modificar, al margen de todo lo que planteaba Bárbara respecto al río, ¿no? Y la interacción. Vos pusiste ejemplos y podemos ir a Rosario, Entre Ríos, digo, mucho más cerca tenemos lugares dentro de nuestro propio país que se dieron una mirada, digamos, respecto a cómo tiene que ser el intercambio de la ciudadanía con el río, que es fundamental, ¿no? Tener un recurso de ese tipo para poder aprovechar como seres humanos, ¿viste? Es un despropósito. Por eso creo que caló tan hondo en la gente, ¿no? El rechazo respecto a este proyecto, que de alguna manera rompió también el bloqueo, ¿no? Porque atravesó a un conjunto de la ciudadanía que también hay una mayor conciencia en materia ambiental, ¿no? Eso es otra de las cosas a tener en cuenta, inclusive como militantes nosotros, ¿no? Para poder abordar la temática con un bagaje, digamos, que nos aproxime de mejor manera, fueron contundentes para que la ciudadanía rechace, ¿no? La audiencia pública más grande de la historia de las ciudades que tienen la autonomía, más de 7.000 inscritos. Yo estoy hace casi 10 años que fui como asesor en la legislatura, ¿no? Me tocó varios roles, hoy soy legislador, inédito. Siempre van 40, 50, 120, 200, 300, 400 personas. 7.000 inscritos es una cosa inédita, un quiebre en la participación. Creo que nosotros lo tenemos que poner en ese lugar cuando hablamos de la ciudad. Y claramente al calor se conformaron colectivos como el que seguramente venían conversando compañeras del colectivo de arquitectas previamente, pero se termina de consolidar ahí, ¿no? Que eso es una parte interesante, ¿no? Como militantes para nosotros siempre decimos que más allá del objetivo, los procesos es lo que más nos entusiasma y nos interesa. Y al calor de este rechazo, digamos, se plantearon nuevos niveles de organización sobre la temática. Y creo que es muy importante que lo abordemos, ¿no? Está claro que nosotros no es que no queremos construir, ¿no? Que estamos en contra, pero hay realidades, ponele. Yo dije que duplicaron la capacidad constructiva de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes desde 1947. Hasta hoy. Lo único que creció dentro de la Ciudad de Buenos Aires es la gente que vive en villas, asentamientos. En los últimos 10, 15 años, un 50% se multiplicó la cantidad de gente, lo que muestra un modelo de ciudad desigual. También presionado y empujado por estas iniciativas, porque pensá que de lo que se construye en la ciudad, de los últimos datos que tenemos, 1,5 millones de metros cuadrados por año,
hasta el 2018, bueno, casi el 65% de lo que se construyó es vivienda suntuosa y lujosa. ¿Qué hace eso? Encarecer el suelo, ¿sí? Y hacer que nos cueste más. El acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es un sueño para muy pocos, ¿no? Eso hay que ser muy conscientes. Ya ni siquiera hablo del acceso a la vivienda, el alquiler, digamos, ¿no? Encarece todo, porque al encarecer el suelo y encarecer la vivienda, se encarece el suelo dándole mayor capacidad constructiva. Se aprovechan los desarrolladores inmobiliarios de eso, hacen vivienda suntuosa y lujosa, no se resuelve un tema de hábitat, ¿sí? Y se encarece la vida, porque hay un gran proceso, como se llama en urbanismo, de gentrificación, que tiene que ver que va expulsando al que habita la ciudad para que posiblemente ingrese otro. Otro de mayor poder adquisitivo seguramente, y que obviamente va mutando, ¿no? Cambiando toda la realidad en cuanto a la necesidad de los que pasa. Bueno, vos que sos un poquito más grande que yo, Juan Pablo, recordás lo que era Palermo Viejo, ¿no? Es decir, Salvador, todo eso. Hoy el uso comercial expulsó a la gente que vivía en esos lugares, porque dejá de tener una panadería, dejá de tener alguien que te cosa algo, es decir, los servicios se ponen en función del uso que predomina, y así es como también se está expulsando gente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, además, bueno, tocaste un tema también muy importante que pensábamos abordar un poquito en el segundo bloque, que es el tema de la situación de la vivienda, ¿no? La cantidad de vivienda ociosa que hay aparte en la Ciudad de Buenos Aires, que podría ayudar a mitigar un poco el tema del alquiler con una visión, qué sé yo, otro ejemplo que ponen siempre estos neoliberales. Holanda regula la vivienda social y los inquilinatos la regula el Estado, por ejemplo, ¿no? Pero además de eso, cómo atenta contra la cuestión comunitaria del barrio, ¿no? Lo que yo algo dije al comienzo, una ciudad amigable como esta, que más allá de algunas avenidas y de algunos, tiene barrios con centros comerciales, con posibilidad de armar una cuestión colectiva, comunitaria, con identidad, y este avance con la construcción, esta quita del espacio público, que yo creo que la Costanera va más allá incluso de los propios habitantes de la ciudad, porque mucha gente del conurbano, somos un gran conglomerado urbano, debería tener un disfrute de esa posibilidad como otros lugares para disfrutar. Cómo avanza también contra la idea de lo comunitario, de lo barrial, de los lazos identitarios, ¿no? Vamos a ir, voy a poner le voy a pedir a nuestro director que otro video sobre Costa Salguero, porque aparte me parece que es importante reforzar que es una pelea que se puede ganar, justamente porque se metieron con algo que supera a veces, que fue tomado por mucha gente, ¿no? Entonces vamos con el segundo videito, una reflexión corta y continuamos. Claudio. Ha finalizado la audiencia pública más masiva y convocante en la historia de nuestra ciudad. Más de 7.000 ciudadanos nos inscribimos, preocupados ante la posibilidad de que se construyan edificios privados sobre la costa del río. El rechazo de la ciudadanía fue contundente. El 98% de los expositores solicitamos el archivo del proyecto y proponemos recuperar, luego de 30 años de concesiones privadas, el 100% de estas tierras con un gran parque público. Con fundamentos jurídicos, urbanísticos, ambientales, de equidad social y de identidad urbana, reclamamos proteger y compartir los bienes comunes y que nadie se apropie de ellos. Señores legisladores, una vez más y ahora de manera urgente, llamamos a la reflexión y luego de esta significativa movilización ciudadana, solicitamos el archivo del proyecto. Confiamos en que el bien común prevalezca, escuchen a la ciudadanía y podamos recuperar la totalidad de estas tierras para el disfrute de todos. Bueno, Javier, vamos a ir en un momentito a nuestra tanda, pero qué bueno poder mostrar arte acompañando expresión artística tan valiosa, pero quería que me dijeras hasta cómo estamos con la campaña de recolección de firmas, hasta qué fecha, qué implica lograr la cantidad de firmas, brevemente. Bueno, la verdad que viene muy bien, digo, lo que decíamos de la sensibilización, de la sociedad sensibilizada, la ciudadanía, las firmas se están juntando muchísimo. El objetivo es lograr que en la legislatura se presentó una iniciativa popular que encabezó Mariano Recalde. Los legisladores no lo podemos hacer porque nosotros presentamos proyectos. Tenemos que juntar 40.000 firmas para obligar
a que en la legislatura se trate el proyecto que deroga, tiene 2 artículos. Uno, derogar la ley que se aprobó para su venta, y el otro artículo es la creación de un parque público que esperemos se pueda acercar a las imágenes que vimos recién, y rescato las intervenciones que tuvimos en la audiencia, porque la verdad que si bien era sobre el mismo tema siempre, le ponía mucha cabeza y mucha inventiva y creatividad para poder mostrar, y muchas veces las imágenes dicen más, ¿no?, que las palabras. Es un dicho muy común, pero eso es lo que mostraba. Ojalá que alcancemos a eso. ¿Hasta qué fecha, Javier, tenemos para la recolección de firmas? No, todo el año se puede recolectar, pero creo que vamos a llegar dentro de poco. Ya estamos rondando las 30.000, así que creo que de acá a poco vamos a poder lograr que ingresarlas, que después hay todo un proceso para legitimar las firmas, obviamente, que es relevante para que podamos tratarlo, y bueno, que una vez más tenga la oportunidad de no ir en contra de lo que plantea la ciudadanía. Y ahí estaremos todas las organizaciones políticas y sociales, y llamando a otras organizaciones de la sociedad civil para acompañar con una gran movilización el día que tengamos que tratar esa ley que es en defensa de nuestro patrimonio. Somos una cooperativa cultural, vamos a hacer una pequeña tanda, tratamos de presentar en cada programa grupos de músicos que no son tan conocidos, pero que son de excelente calidad. Hoy vamos a presentar a Fusión Austral Trío, con el tema Una noche en Túnez, una fusión entre jazz y chacarera muy buena, con Aníbal Glusman en piano, Ezequiel Agüero en bajo eléctrico y Jorge Orlando en batería, y después volvemos a encontrarnos con nuestro compañero Javier Andrade, legislador del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires.
Excelente este tema, Una noche en Túnez, del trío Fusión Austral. La verdad que es muy bueno. Siempre tenemos buenos temas musicales de grupos que la verdad que en esta época de pandemia para otro programa la vienen remando como todo el mundo de la cultura y el arte, ¿no? Seguimos con nuestro compañero Javier Andrade, legislador de Cava, Ciudad de Buenos Aires, vicepresidente del bloque de Frente de Todos, militante de la Cámpora. Vamos ahora, para introducir en la segunda parte de esta charla y del tema, vamos ahora a una pregunta de dos compañeras militantes y va a aparecer nuestra compañera Laura González de producción con algunas de las preguntas del chat que está siendo bastante visitado con muchos saludos y todas esas cosas lindas que ameritan y se realizan porque estás acá, Javier, vos con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a al video de las militantes. Hola, soy Paz, militante de la Cámpora de la Comuna 7. Hola, soy Carolina de la gloriosa JP. Mi consulta es cómo se está desarrollando el plan urbano ambiental y si se tienen en cuenta las consecuencias a futuro. ¿Tenemos alguna pregunta para así contestar las dos, Javier? Laura, hola, ¿qué tal, Laura? Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada les quiero contar que, bueno, hay gente viéndonos de Flores, Moreno, Paternal, Comuna 12, varios, Carrillo de Villa Lugano, Soldati, Ciudad Oculta, Barrio Santander, Villa Gesell, Comedor Los Chiquitos de Lugano, bueno, varios lugares. ¿Algún comentario? Acá Ana Luz Chiefo de Parque Avellaneda dice: la pandemia demostró la necesidad social de espacios públicos verdes y abiertos de calidad. Y después acá Edu Joaco Roma pregunta, quería saber si en el Frente para la Victoria, si el Frente para la Victoria tiene un proyecto alternativo para Costa Salguero. ¿Podés englobar? Sí, vamos un poquito así, nos aproximamos por lo menos. Las compañeras preguntaban por el plan urbano ambiental. Vos sabés que el plan urbano ambiental empezó alguna suerte de discusión del Ejecutivo de la Ciudad el año pasado con las juntas comunales. La verdad que no fue un proceso muy bueno. Pero el plan urbano ambiental es como la ley madre del Código Urbanístico y del Código de Edificación. Es lo que rige, anclado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el resto de las herramientas que tienen que ver con todo, porque en realidad tiene que ver con el transporte, con el urbanismo, con el ambiente, con los servicios, es decir, es como lo que abarca conjuntamente a la ciudad. Por eso está anclado en la Constitución y la realidad es que hicieron mal las cosas, ¿no? Por esa voracidad por el desarrollo inmobiliario. Yo digo que Juntos por el Cambio es la herramienta electoral de los desarrolladores inmobiliarios. Ese es como mi lema. Porque ni siquiera tendrían que haber modificado, que está la actualización vencida hace más de 6, 7 años del plan urbano ambiental, tendrían que haber modificado el plan para modificar el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación. No lo hicieron. Así que ahora estaban en eso. Y cometieron un error muy grave políticamente, que fue que por primera vez el frente, la fuerza de oposición, la mayor fuerza de oposición, no está dentro del organismo que tiene que ver con velar por el cumplimiento de todas estas cosas, que es el COPUA, que es el Consejo de Plan Urbano Ambiental. Por primera vez, el año pasado, nosotros teníamos 3 integrantes y no tenemos ninguno, y ahora son todos del oficialismo, los que controlan y miran qué pasa con el cumplimiento de estas normas que son tan importantes para todos nosotros. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Juan Pablo, que me olvidé? La de Ana Luz Chiefo de Parque Avellaneda, que es en mi barrio, por favor. ¿Pero qué preguntó de Parque Avellaneda? Porque... Ahí te va a decir Laura. Ana Luz Chiefo, no, en realidad no es una pregunta. Dice, la pandemia demostró la necesidad social de espacios públicos verdes y abiertos de calidad. Sí, claramente, digamos, para todo, para la vida misma. Por eso nos preocupa mucho esta posibilidad que existiría con Costa Salguero de sumar cantidad de hectáreas a lo que... A ver, la Organización Mundial de la Salud dice que tendríamos que tener entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por persona. Nosotros estamos en 6, 7, digamos, muy lejos de lo que tiene que pasar. No lo resolvería, pero como es un lugar común también y que articula con el río, serviría un montón para eso. Claramente ellos tienen otra mirada, ¿no?, de la ciudad
y no tienen puesto el ojo donde tienen que ponerlo y complejiza nuestra vida finalmente, ¿no? La complica. Ahí había otra pregunta que ya le habías contestado, de Facundo Roma, que decía el plan, la propuesta del Frente de Todos para Costa Salguero, que lo dijiste con los 2 artículos del proyecto de ley, del hogar, la venta y proponer un parque público, así que ya está contestada. Tenemos también una pregunta de otro compañero militante, en este caso de la Corriente Nacional de Militancia, Juan Pablo Paredes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Pablo Paredes, yo soy militante de la Corriente Nacional de la Militancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, saludo Javier, la verdad un placer que puedas estar acá con todos nosotros. Y en realidad lo mío, más que una pregunta, es una consulta. Me gustaría que nos pudieras contar a todos y a todas de qué va el proyecto de ley que tengo entendido que tenés presentado en la legislatura por el tema del Colegio Santa Rosa. Para nosotros, los vecinos de Caballito, tiene una gran importancia, no solamente por el tema edilicio, ¿sí? El tema patrimonial, histórico que tiene la fachada de ese edificio, sino también porque, como no tenemos una mirada inmobiliaria, de negocio inmobiliario en la ciudad, nos parece muy importante para fortalecer el sistema educativo estatal y además, por supuesto, para poder sobrellevar la faltante de vacantes. Bueno, sin más, me gustaría que nos cuentes de qué va la cosa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a ver, el Santa Rosa es una escuela que está ahí en Rosario y el pasaje de Irineo. La verdad que es un edificio del siglo pasado, muy antiguo, que lamentablemente, bueno, es de la iglesia, que lamentablemente se cerró en el año 2011, si mal no me acuerdo, y la verdad que es uno de esos proyectos que también nos da a nosotros la posibilidad de transformarnos como herramientas, ¿no? Para eso. Y también cruza la identidad, ¿no? Porque también los alumnos, porque fueron generaciones de personas que fueron a esa escuela y hay un contenido de identidad que también nos ayuda a empujar, y eso es Caballito, que es otro lugar, ¿no? Porque finalmente la propuesta que llegó fue demolerlo para hacer torres, ¿no? Lamentablemente ese es el objetivo. Nosotros presentamos un proyecto que en principio tiene que ver con darle la protección patrimonial que merece ese lugar, que con esto evitaríamos la demolición, que por eso lo presentamos, porque había una amenaza hace unos años para que esto suceda. Y por otro lado, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está tan preocupado por la educación, lo expropie y construya una escuela, porque es un instituto donde funcionaba una escuela. Así que qué mejor lugar, digamos, para poder apropiarse el Estado de la Ciudad de Buenos Aires de un lugar donde funciona una escuela y que vuelva a funcionar otra, ¿no? Con la falta de vacantes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Sería muy importante y ese es el objetivo del proyecto. Vuelvo a decir, figuro como autor formalmente, pero esto surge del nivel de organización que se consiguió entre los alumnos, las organizaciones que tienen que ver con el urbanismo en Caballito, que son muy fuertes, y el resto de las fuerzas políticas que se sumaron, ¿no? Le agradezco a Manu, que hoy charlé, un compañero Manu Saraley, que charlé con él un poquito de cómo venía la situación para ponerme al tanto y de los temas que vengo llevando, y la verdad que se logró un buen grupo que automáticamente refleja e impidió, por ejemplo, que la reta quiso asfaltarlo. Así que impidieron eso a fuerza de trabajo y organización. Y vuelvo a decir, el contenido de identidad también tiene que ver la identidad con el río, la identidad con una escuela, la identidad con nuestra ciudad, con nuestro barrio. Todo eso se pone en juego cuando hablamos de todas estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de urbanismo y esto, ¿no? Sacar una escuela para poner un edificio que claramente la mayoría no van a poder acceder y tenemos problemas de vacantes. Me parece como muy de sentido común, ¿no? Que se debería poder resolver, pero pone en evidencia el rol del Estado ante estas cosas, ¿no? Cuando hablábamos del espacio verde, la compañera que le decía antes, la presencia del Estado, si pensamos que vendieron casi un barrio de San Telmo entero de tierra pública en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, bueno, imaginemos, ¿no? Todo eso a mano de privados, un barrio entero, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires entero a mano de privados.
y tenemos los inconvenientes que tenemos de vivienda, de posibilidad de espacio verde, que fácilmente con un gobierno presente se resolverían de una manera distinta, ¿no? Obviamente articulado con el conjunto de la ciudadanía que se moviliza. Todo esto en la ciudad más rica del país, con un presupuesto enorme, que no es que necesita salir a vender una parcela para poder tener recursos para la atención de sus habitantes, ¿no? Y yo pensaba recién con esto de, tanto con lo del río como con lo de la escuela Colegio Santa Rosa, que legislar desde nuestro bloque con la protección mediática que tiene Larreta y el macrismo es muy difícil si no hay movilización ciudadana, ¿no? Ya ni siquiera digo, no digo la militante partidaria clásica, sino movilización ciudadana, porque aparte después a veces se votan proyectos o se votan leyes que en la práctica, como el Mega Estadio de Arena, que fue votado por alguna actividad deportiva, pasa a ser también musical y eso genera un problema bárbaro. Qué difícil es, cómo avanzan, base a su número, y cuando no hay movilización ciudadana porque está el bloqueo, en por lo menos hacer respetar lo que se votó. Igualmente yo ahora quería ir a otro tema que me parece que es central dentro de esta temática y que también tiene que ver con la lógica ya de la política en general, esto también obviamente es política, que es el intento de cambio del Código de Planeamiento Urbano para habilitar la posibilidad de barrios cerrados en la ciudad de Buenos Aires, que sería una incongruencia total y además profundizaría las diferencias entre el norte y el sur, entre los distintos segmentos sociales, ¿no? ¿Cómo ves esto con este bloque, con este gobierno de la ciudad, representante de los desarrolladores inmobiliarios, como muy bien decís vos? Mira, primero te voy a corregir, Juan Pablo. Eso es la modificación de la ley de catastro, que igual es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, se votó la semana pasada, el jueves, en la legislatura, una modificación de la ley de catastro que tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de que existan barrios cerrados o barrios náuticos o emprendimientos privados que aglomeren muchas parcelas en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que no es una idea nuestra, porque la verdad son bastante cavernícolas para plantear las cosas, ¿viste? El proyecto entró y hablaba de conjuntos inmobiliarios y de propiedad horizontal especial, que es la que rige para los barrios privados, ¿sí? Y los conjuntos inmobiliarios es como denomina el Código Civil de la Nación, que la figura existe, los barrios privados, los barrios cerrados. Obviamente que esté en el Código Civil de la Nación no quiere decir que tenga que existir en todos lados, ¿no? Es decir, puede ser que en algún lugar pueda existir, donde hay más extensión, ponele, es decir, sin entrar en cuestiones sociales, digo, ni nada de esto, ¿no? Digo, es decir, podría existir la figura, pero claramente la Ciudad de Buenos Aires no es una figura que donde se pueda implementar, ¿no? Desde el sentido común, ¿no? Porque somos muchos los que la habitamos y claramente el espacio, estábamos hablando de que nos falta espacio verde. Entonces, ¿por qué vamos a cercenar aparte de la población de un lugar? Y la verdad es que después sacaron esto de conjuntos inmobiliarios y de propiedad horizontal, pero en el articulado seguían permaneciendo los instrumentos necesarios para poder consolidar esa idea, que con alguna interpretación de alguna autoridad de aplicación, como la Dirección de Registro de la Propiedad, o distintas maneras, pueden avanzar. Es decir, ladra, tiene cuatro patas, mueve la cola, pero no es un perro. Sí, es un perro, es la posibilidad de que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos barrios cerrados. Y ahí yo vi alguna pregunta que tomaba Laura, que lo voy a comentar, porque hablaban de Costanera Sur, alguien preguntaba. Tiene que ver, por ejemplo, con el emprendimiento como que hizo, que viene queriendo hacer el Grupo IRSA, la ex Ciudad Deportiva de Boca, que es un barrio náutico, ¿sí? En donde estaba la Ciudad Deportiva de Boca, quieren hacer torres de 160 metros de altura, con un amarradero, digamos, interno. Esa era la propuesta que había antes, ahora la pueden estar reevaluando. Y lo de Costanera Norte también, en Costa Salguero, podría tener un destino similar, porque tiene entrada para eso. Y después preocupa fuertemente un tema más, Pablo, respecto a esto, que se flexibilizó la regularización dominial de los barrios populares. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a ser más fácil que escrituren.
¿sí? Entonces, por ejemplo, con las herramientas que estoy planteando anteriormente, uno piensa en el barrio popular Rodrigo Bueno, o la Villa Rodrigo Bueno. Yo no tengo problema en llamarlo villa porque hay una identidad villera también en ese sentido. Si escrituran informalidades porque tienen problemas con la cloaca, con el agua, con la luz, digo, es decir, yo quiero que escrituren nuestros compañeros su vivienda como corresponde, ¿no? Con todos los servicios que tienen que tener y todas las cosas. Se pueden tener alguna situación especial, pero lo que va a pasar es que va a venir un monstruo, un desarrollador importante, que va a terminar comprándole las viviendas por algo que en la urgencia también le pueda ser útil a quienes la habitan, y terminan desarrollando un nuevo barrio en consonancia con lo de Ciudad Deportiva de Boca y Ciudad de Santa María, con Puerto Madero, y así ese proyecto que tienen sobre la costa del Río de la Plata, lejos del acceso al río de la mayoría de la ciudadanía, va en línea de consolidar un modelo de ciudad más desigual aún, ¿no? Lo que estábamos hablando antes también. Sí, lo que planteaba, ¿no? De este tema de excluir a los sectores de clase media baja y generar guetos, porque la verdad que va camino a ser guetos cuando tenemos una tradición de una ciudad abierta, rica, diversa, llena de barrios. A mí, no sé si Laura tiene alguna pregunta más del chat o si no directamente, Laura. Sí, bueno, además de la que acaba de contestar Javier, que sobre la Costanera Sur, acá Alejo Di Stefano decía que es muy notable cómo se van derribando casas añosas, lamentable y triste, no solo porque se va modificando la identidad de la ciudad, sino porque nos quita calidad de vida, sol, luz y superconcentración poblacional y cementicia. Bueno, Además, bueno, hay compañeros de La Matanza, Pilar, que se están sumando. Mirá qué importante una cosa que te digo para los compañeros del interior. El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por esta cuestión, ¿no?, de centralidad, rige en Ushuaia, ponele, y en muchas provincias y ciudades del interior del país. Imagínate cómo influye, ¿no?, lamentablemente, claro, ¿no?, por el nivel lo que funciona acá para los proyectos inmobiliarios y de pérdida del espacio público va a ser como laboratorio para otras ciudades centrales del interior, ¿no? Que sí. Bueno, Javier, la verdad que estamos llegando ya al final del programa y muy interesante, incluso habría que hacer algún otro programa para profundizar, pero algo que dijiste al comienzo y que cuando recordábamos el enorme gol del Fideo Di María ayer con Diego mirándolo de arriba y Lionel al lado, del tema de las ganas de salir a festejar y todavía no poder, ¿no? Bueno, esta cosa inédita que nos sucedió, que por suerte, la verdad que creo que pese a todo el boicoteo que hizo la oposición y los grandes grupos mediáticos con respecto a la vacunación, creo que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nuestro presidente y nuestra querida vicepresidenta, han venido solucionando un problema inédito, poniendo como prioridad la salud de los argentinos, pero estamos empezando a visualizar, creo yo, con motivación y con esperanza, la posibilidad, no sé si la vieja normalidad, pero sí la salida de esta pandemia, ¿no? Una post-pandemia. Y eso también tiene que traducirse, es un año electoral, en el hecho político, en lo que nos toca a nosotros, en esta tan querida y a veces tan difícil ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te imaginas esta etapa de la post-pandemia para retornar a una militancia más clásica que nunca hemos abandonado, ¿no? La militancia. ¿Qué querés contar con respecto a esto? Sí, no soy mucho de la idea de nuevas normalidades. Creo que todo esto va a ser parte, ¿no?, de la construcción de lo que podamos llevar adelante. Primero, rescatar lo que rescataste, ¿no? Realmente el esfuerzo que han hecho Alberto, Cristina, es decir, para poder acercar una esperanza, digo, al conjunto de la población en materia de vacunación es una cosa que yo estoy convencido de que lo hacen por vocación, ¿no?, ellos, pero de cualquier manera estaría bueno que el conjunto de la ciudadanía tome nota de eso, ¿no? Y particularmente los de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que siempre, en general, tenemos resueltas muchas cosas y esta posibilidad que existió, fuimos de los distritos que más vacunas recibió también, y aportando con el PAMI también, con lugares de vacunación, con vacunas que ni siquiera son las que llegan al distrito, sino llegan directamente
nacionalmente al PAMI y es un aporte más que se hace a la Ciudad de Buenos Aires. Pero sobre todo por esta posibilidad de vos decís, ¿no? De volver a reencontrarnos en la militancia y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque lo menos abordado en la pandemia es el costado más social, sociológico, ¿no? Que incide fuertemente en toda nuestra actividad y en todos nosotros, digo, aquellos que, a ver, me hago parte del conjunto, ¿no? Digo, es decir, los que tenemos pibes, los que tenemos la posibilidad de tener a nuestros viejos todavía, y todo lo que hemos vivido, sabemos que de alguna manera va a ser algo que nos va a dejar algo en nosotros que nos cambió de alguna manera, más allá de lo cotidiano, desde cómo pensar, ¿no? Y a ver, hablábamos antes de la valorización del espacio público que tuvo, y creo que también se pone en juego lo importante de las relaciones, ¿no? Y de poder construir de conjunto. Creo que no solo en términos políticos siempre, porque finalmente todo es política, ¿no? Está claro. El ser humano es un ser político. Entonces creo que también hubo muchos momentos de reflexión que me lo imagino encontrándonos en principio, Juan Pablo, y pensando en poder poner, obviamente que tengo una gran expectativa con que en la ciudadanía de Buenos Aires inclusive se valore el esfuerzo que se ha hecho, de dónde veníamos, del gobierno de Mauricio Macri, habiendo destruido gran parte de la estructura productiva de nuestro país, endeudándonos como de una manera inédita en tan corto tiempo, persiguiendo políticamente, que después de todo eso hayamos podido, no sin errores seguramente, pero poder haber contenido una pandemia, fortaleciendo las infraestructuras de salud, generando vínculos, poniendo todos los insumos que se podían poner, y hablo siempre faltando, pero gracias a Dios también creo que la gente tiene que valorar lo que tiene que ver con la construcción política y organización política, porque también nuestras ollas, de todos los compañeros, sea de la fuerza política que sea, probablemente alguno oposición hoy a nivel nacional lo haya hecho también, no lo descarto, pero el valor de la política en ese sentido también, de poder acompañar el proceso en esta idea de la patria es el otro también, que tiene que ver con la administración del Estado y el pueblo organizado, ¿no? Porque eso es la patria es el otro, ¿no? Yo creo que es esa idea de comunidad organizada, ¿no? Para nosotros que venimos del peronismo también, que fluya. Creo que la patria es el otro, es como una actualización política y doctrinaria y más simplificada de la comunidad organizada, ¿no? Porque si uno piensa del otro, naturalmente va a tender a juntar y ver cómo resolver el problema del otro, por más que sea un problema particular. Así que lo vivo con mucha expectativa y esperando que tome conciencia la Ciudad de Buenos Aires y la gente de que Larreta va a ser jefe de gobierno hasta el 2023. Eso es un hecho, no tenemos duda. Va a cumplir su mandato, pero en estas elecciones necesitamos que haya más oposición en la legislatura. Ni siquiera, mira, pido el voto para la oposición de verdad, no después, viste, que sea un socialismo amarillo no, oposición de verdad, que la gente pueda darse cuenta de lo importante que es para la ciudad que se den las discusiones más participativamente, digamos, ¿no? Que exista otra voz. Así que tengo mucha expectativa por eso también, entendiendo que se viene haciendo un trabajo muy fuerte y muy grande y que debería ser valorado. Y yo siempre confío en nuestra gente, así que esperando ansioso poder volver a encontrarnos. Así es, Javier, sí, porque también este tema del no abrazo, del no mirarse a los ojos, del no compartir el mate, afecta, pero hay algo muy importante en lo que planteaste, y que yo particularmente, que también tenemos mucho trabajo en distintos barrios, ¿no? Como ustedes que están en toda la ciudad, este tema de que nos han instalado de que perdimos la calle, ¿no? Y si bien es cierto que cuidamos la calle, porque no salimos a manifestarnos para no ser vectores de contagio, es increíble, e incluso más allá de la militancia organizada, porque la solidaridad comunitaria en los barrios para alcanzar un medicamento, para dar algo para la olla, para poder cubrir las necesidades de salud, para avisar dónde están las postas. La verdad que nuestro pueblo solidario ha estado en la calle, en los barrios constantemente. Si no, imaginémonos qué podría haber sido esta situación. La pandemia entró por los aeropuertos, porque es una pandemia de origen en otro continente, entró por los que pueden viajar, y el gran temor hace un año y poco era qué pasaba en los barrios populares, ¿no? Y se ha contenido, gracias al trabajo solidario,
organizado políticamente en la agrupación que sea, pero también con el aporte de muchos vecinos que entienden de que esto es una cuestión colectiva. Entonces me parece muy importante eso, rescatar el tema de lo solidario y aparte pelear contra esta idea, porque cuanto más te encerres detrás de las rejas de tu casa, que te quieren decir que ese es el lugar seguro, en realidad el barrio, la calle, lo comunitario es lo más seguro que puede haber, y la participación en estas elecciones tan importantes para poder aparte terminar, esto corre por mi cuenta, con esta cantidad de años del PRO con una misma lógica de maquillaje en algunas cuestiones y de avance en las libertades, en el espacio público, en la propiedad, en un modelo de negocios de un país para pocos. Así que apostando por la solidaridad y por esta salida que estamos con mucho esfuerzo y con mucho dolor por todas las víctimas, todos los que han perdido un familiar, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo en esta pandemia. Estamos esperando poder volver a juntarnos y te agradecemos a vos, Javier, en persona, más allá de tu tarea legislativa, porque conocemos tu calidad militante, la representación de tu organización, pero nosotros también como organización, pero los que no están también organizados, agradecer mucho tu presencia, porque es necesario poder encontrar a un legislador debatiendo un domingo, contando, explicando los temas un domingo a la noche, también como una actividad de vocación y militante. Así que, bueno, nos estamos yendo. El domingo que viene nos volvemos a encontrar en Charlas en Macondo. Somos la Cooperativa Cultural de Trabajo Macondo, de la Corriente Nacional de la Militancia, Militancia Popular. Y te despedimos, Javier, y te agradecemos. A Laura González agradecemos, al equipo de producción, a Claudio, a Tony, a todos los que nos ayudan con esto, a las personas que también estuvieron un domingo a la tarde mirándonos y escuchando y aportando mensajes. Y vamos el próximo domingo, trataremos de tomar el tema de presupuesto con algún otro actor y te comprometemos desde ya, Javier, te agradecemos y te comprometemos para volver a encontrarnos por este espacio y poder desarrollar más este tema y algún otro de los cuales sabemos que vos también podés compartir con nosotros. Así que muchas gracias, Javier Andrade. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Charlas en Macondo, tercer domingo de programación. Muchas gracias. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma que Valverde como este destino, gambeteando piñas, Nicolini.